8. Los países que están en guerra, los países beligerantes. Cuidadito con esa palabra, viene de bellum, latín bellum. Pero cuando yo me refiero a países, yo no puedo decir los países belicosos. A la persona sí te puedes referir, una persona, un grupo de personas belicosas. Pero ya cuando hablamos de términos de guerra, entonces los países que participan en una guerra, por ejemplo la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Las potencias del eje, los aliados, ¿no es cierto? Alemania, Estados Unidos, Japón, Italia, ¿no? Son los países beligerantes que intervienen en un conflicto armado. Luego tenemos una letra que no se puede leer, resulta ilegible, y prefijo de negación, de legere, leer. Entonces no se puede leer o es muy difícil de hacerlo, ¿no? Un gas que no hace daño, un gas inocuo, inocuo que no hace daño, inofensivo, pues, ¿no? Que no es inocuo. ¿Ya? En la 11, azúcar que no produce sensación al tacto. Es un azúcar que muy finita que se utiliza en repostería, ¿no? Es como un polvillo. Eso se llama azúcar impalpable, o sea que no se percibe al tacto, ¿no? ¿Verdad? Al tacto. Y tú sabes que la azúcar pues refinada es con pequeños gránulos, ¿no? Pero se perciben a través del tacto, pero en el azúcar impalpable no. Polvillo bien desmenuzado. 12. Un ser que vive a costa de otro. Un ser que vive a expensas de otro, ¿no? Como que otro lo mantiene. Un ser parásito, ¿no? El parásito vive a expensas de otro ser. Discurso muy extenso. Discurso, ¿no? Los grandes oradores. Fidel Castro decía que en sus discursos pues hablaba horas de horas, ¿no? Y encandilaba con su verbo, o sea que no era una cosa que decía pues sandeces, ¿no? Tonterías, sino que evidentemente interesaba al pueblo y el pueblo encandilado. O Alan García, para nuestro caso peruano, un hombre que por su verbo, por su labia, por su facilidad de palabra, por sus recursos oratorios, impresionantes, sino tanto a simpatizantes como adversarios, encandilaba con su verbo, ¿no es cierto? Entonces, largos discursos hacían, ¿no? Cuando es largo el discurso es prolijo, el término es prolijo. Su discurso fue prolijo, amplio, extenso, dilatado, ¿verdad? Después tenemos una afección, bueno, se está riendo, una afección del riñón, una afección renal, dijimos. Sustancia que no puede disolverse, sustancia insoluble, ¿no? Lo soluble que se disuelve, ¿no? En el agua, insoluble que no lo es. Un problema de impuestos, un problema tributario, ¿no? El tributo tú sabes que tiene que ver con el impuesto, ¿no? Con el pago que se tiene que hacer al Estado, ¿no? Por algún derecho. Un buque de guerra, un acorazado, por ejemplo, ¿no? Un acorazado que es un barco, pues, ¿no? Bien blindado, con un blindaje, ¿no? Por eso, con armamento, evidentemente, ¿no? Un acorazado, es decir, simplemente un buque de guerra. Luego tienes un accidente de trenes, un accidente ferroviario, ¿ya? Ferroviario, viene de ferrocarril, ¿no? O sea, los rieles, ¿no? Por donde discurre el tren. Ferroviario, un descarrilamiento, ¿no? Se sale el tren o hay un choque. Accidente ferroviario. Luego tienes navegación en el río. Hace un momento hablamos de navegación en el lago. ¿Cómo se decía navegación en el lago? Navegación, ¿te acuerdas o no? Claro, lacustre. ¿No? Pero si es en el río, por ejemplo el río Amazonas, es un río amplio, ¿no? Dicen que el río es tan amplio que tú estás en una orilla y no distingues la otra orilla. Ves así un horizonte como el mar, inmenso. Por eso que permite la navegación en sus aguas. O sea, ese tipo de navegación se llama navegación fluvial, F-L-U. No confunda, por favor, porque hay alumnos que confunden con su parónimo. ¿Parónimo qué cosa, profe? Palabras que tienen parecida escritura, parecida pronunciación, pero significado diferente. No confunda fluvial, que ahí pones fluvial, con pluvial. Pluvial viene de pluvio, y pluvio es lluvia. Por eso que existe un instrumento, ¿no? Para medir la intensidad de la lluvia, se llama pluviómetro. ¿Ya? Pluvial es relativo a la lluvia. Fluvial al río, que es lo que tiene que ir ahí. Y finalmente la 20, ¿no? El arte primitivo en rocas. Es un arte de pinturas, ¿no? El hombre primitivo pintaba, ¿no? Y se han encontrado en cavernas de Altamira, ¿no? En Francia. ¿Cómo se llama ese arte? Lo estudias en el colegio. El arte rupestre. Muy bien, el arte. Es decir, primitivo en rocas. El arte rupestre. Listo, chicos. De esta manera estamos terminando el primer bloque, precisión semántica. Pasamos a
oraciones eliminadas. Ahora, la misma dinámica que hemos seguido, ¿ya? Quiero que hagas pausa en el video, leas los 5 primeros ejercicios, ¿correcto? Determina la respuesta y después escuche mi explicación. Por favor, haz pausa en el video para que puedas leer y dar tu alternativa y después confrontas con mi respuesta. Bien, espero que lo hayas hecho. Vamos a ver la primera, ¿ya? Vamos a analizar cada ejercicio, ¿no? Porque lo importante es acá de que tú apliques el método, ¿no? De cómo es el proceso. Yo siempre he dicho a los estudiantes, te lo vuelvo a repetir, si lo mencioné en una clase anterior, de que oraciones eliminadas, eliminación de oraciones o supresión de información, como lo llama la católica, porque todas las universidades tienen el ejercicio, pero a veces le cambian la denominación. Pero es lo mismo. Lo primero que tienes que hacer, leer atentamente cada unidad informativa. Es una mini comprensión de lectura. Eso es lo que yo digo a los alumnos. Es una mínima comprensión. Es un texto. Es un discurso textual. Entonces tú tienes que establecer tu tema. Una vez que has determinado tu tema, de lo que te habla, ya, ahí sí comienzas a decir. Hay una información que repite, o sea, el criterio de redundancia, repite ideas que ya se expresan en otro lugar, se disocian, o sea, se alejan, se apartan del tema, o simplemente van en contra de lo que afirma el autor, ¿no? Como un contrasentido, ¿no? Algo incoherente, absurdo. ¿Ya? Esos son los 3 criterios: redundancia, disociación y contradicción, ¿no? Veamos a ver. La primera dice así, ¿no? El clima en el mundo está cambiando. Las lluvias torrenciales aparecen intempestivamente, o sea, repentinamente. Se han registrado graves consecuencias por estas precipitaciones pluviales. Ahí está lo que decíamos hace un momento, precipitaciones pluviales, lluvia pues abundante. Muchos poblados son azotados por las precipitaciones pluviales. Las poblaciones pobres son las más afectadas. Acá te están dando las consecuencias que está acarreando las lluvias, ¿sí o no? Esas lluvias pues copiosas, abundantes, ¿no? Acá te vistes a encontrar una disociación, algo que se aparta del tema, porque no tiene que ver con esas lluvias. Evidentemente las lluvias es una manifestación del estado climático, pero el tema son las lluvias y sus consecuencias, ¿sí o no? Y sus características. Entonces debiste marcar ahí la 1. El clima en el mundo está cambiando. Ahí no se está hablando del clima en general, sino está hablando de las lluvias y sus consecuencias. ¿Te das cuenta? Si has marcado la 1, la A, punto para ti. ¿Sí? Ejercicio 2. El cigarro es dañino por el tabaco enrollado que fumamos. Para dejar de fumar es necesario que la gente comprenda por qué fuma. La gente debe darse cuenta que fuma por falta de confianza. La sensación de soledad o la angustia también aparecen como causantes de este vicio. Inmadurez y extremado nerviosismo son otras causas más. Ahí se repite causas. Entonces, ¿cuáles te hablan? ¿Del tabaco o las causas del tabaquismo? Las causas del tabaquismo. ¿El tabaquismo qué cosa es? El consumo inmoderado del cigarrillo, ¿sí o no? La persona fuma. ¿Pero a qué se debe? Se debe a esto, a lo otro, a esto más. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿qué debes aplicar? El criterio que debiste aplicar disociación, igual que la anterior. Y se elimina justamente la 1, porque no te habla de causas. O sea, profesor, o sea que el ejercicio comienza a partir de la 2. Claro, la 2 te presenta el tema. Y la 3, la 4 y la 5 ya te siguen desarrollando. Todo es coherente, pero eso que te digan la 1. El cigarro es dañino por el tabaco enrollado que fumamos. Están hablando de las causas. Entonces eliminas la 1, alternativa C, casa. 3. En la 3 te hablan claramente de la marinera norteña, este baile típico, ¿no? Del Perú, sus características, ¿no? Sus diversas cualidades que tiene. ¿Cuál no te habla de la marinera como género musical? La 5, ¿sí o no? Espero que hayas marcado la 5, porque la 5 dice: el concurso de marinera de este año fue ganado por los hermanos Catalina y David Vázquez. Ahí te está hablando de un concurso, ¿no? Que se organiza anualmente, ¿no? En Trujillo, por ejemplo, ¿no? Organizan el Campeonato Nacional de Marinera. Entonces se disocia la 5, pues está claro ahí también, ¿no? Alternativa E. En la 4 te dice así el enunciado:
La biblioteca ofrece algunas facilidades para buscar aquello cuya existencia todavía se ignora. Claro, es una fuente de información. El catálogo de autores, la relación, el catálogo, la lista, por orden alfabético, es de utilidad para el que ya sabe lo que quiere, claro, la consulta, ¿no? Lamentablemente no todos se preocupan por la lectura. Es en él donde una buena biblioteca me dice todo. O sea, es en él, quiere decir en el catálogo, ¿no? Lo que puedo encontrar en sus salas. Actualmente el servicio bibliotecario aplica la informática. Claro, todo está informatizado. Entonces están hablando acá de las características de la biblioteca. Acá también hay una clara disociación y espero que la hayas detectado. ¿Cuál es? La 4, ¿no? Perdón, la 3. Dice, lamentablemente no todos se preocupan por la lectura. Bueno, claro, es verdad, no hay hábito lector, pero ¿eso qué tiene que ver con la biblioteca? Porque la lectura la puedo practicar también en mi casa, en otros ambientes. ¿Te das cuenta? No tiene relación directa con el tema. Es como que está interrumpiendo, ¿no? Está obstaculizando la comprensión, la fluidez de ese texto. Se va a la 3, alternativa C, casa. Y finalmente la 5. El nylon es utilizado para la confección de prendas como medias y camisas. Se emplea también gran cantidad de nylon para hacer alfombras. Pese a que existen muchos tipos de nylon, todos son poliamidas. Su gran resistencia lo hace ideal para la confección de redes de pescar. El nylon es empleado en la elaboración de engranajes de trituradoras caseras. ¿Acá qué te quedas? Con la idea de uso, aplicación, ¿no? Empleo del nylon. ¿Cuál no contribuye a desarrollar el tema? Claramente, ¿no? El enunciado 3. Pese a que existen muchos tipos de nylon, todos son poliamidas. Oye, ahí no te está hablando del uso, del empleo, te está hablando que de los tipos de nylon y sus características, ¿sí o no? Pero no del uso, no del empleo. Entonces se disocia claramente la 3 en alternativa A. Listo. Espero que si no todos, la mayoría hayas coincidido conmigo. Por favor, nos vamos al segundo grupo de las 7, perdón, de las 6 a la 10, ¿no? Los siguientes, haz pausa y después ve la explicación. Listo. Vayamos a la 6. La 6 dice, ¿no? Ya, lo habrás leído y claramente salta a la vista, ¿no? ¿Cuál es el tema? No es la Tierra. Características de la Tierra. Siempre en la elaboración de tu título, del tema, por favor, sé lo más preciso posible, ¿no? Hemos hablado de precisión. O sea, no puedes decir solamente la Tierra. Características de la Tierra. Y ahí salta a la vista, ¿no? Cuando dice la 6. El enunciado 1. La Tierra es el quinto planeta que conforma el sistema solar. ¿La Tierra es el quinto planeta? Perdón, si hablamos de lo más cerca, lo más distante del Sol, es Mercurio, Venus, Tierra es el tercer planeta, Marte y Júpiter es el quinto planeta. Hay una coherencia tremenda, hay una contradicción. Yo marco la 1, alternativa D, dado.